Avanzamos en contacto a través de Promar Televisión y de la 94.1 FM. Me dice nuestro director Oscar López que ya tenemos por allí conectado en línea a nuestro siguiente invitado, que será a través de la plataforma Zoom. ¿Me comentas, Oscar? ¿Estamos listos? Sí. Bueno, vamos a en breve establecer contacto con nuestro invitado. Hoy vamos a conversar con Ricardo Castillo Gómez. Él es caraqueño, estudió arquitectura en la Universidad José María Vargas, de la cual se graduó en el año 2014 y ha trabajado como arquitecto en Venezuela, Argentina, ahora en Canadá, país donde reside. También ha sido profesor en la Universidad José María Vargas y en STA School. Me avisas entonces, Oscar, cuando lo tengamos en línea a Ricardo Castillo Gómez. Mientras establecemos el contacto, me estaba por allí, por cierto, hoy que estamos hablando, porque claro, inicia mes, estamos ya pues en la mitad del año, ¿verdad? Y me pregunta, unos jóvenes, unos estudiantes, me contactaron, en este caso Antonella Castrataro y José, mejor conocido como el Jerry. José es un personaje, ¿verdad, Ali? ¿Sí lo conoce, no? A José, ok. El famoso Jerry. Ellos tienen un programa de radio, creo que en una Radio El Salvador, que es una radio de la Iglesia Católica. Y bueno, pendiente que vamos a hablar sobre algo que, una tarea que les enviaron a ellos y nos pidieron que los apoyáramos. Pero eso vamos a hablar más adelante porque me comenta ya Oscar López que tenemos ya en línea a Ricardo Castillo Gómez. Muy buenos días y bienvenido, Ricardo. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Mira, bueno, Ricardo Castillo, como lo decía minutos antes, es caraqueño. Efectivamente nació en Caracas el 5 de octubre de 1990, estudió arquitectura en la Universidad José María Vargas, de la cual se graduó en el año 2014. Ha trabajado como arquitecto en Venezuela, Argentina, ahora en Canadá, país donde reside. También ha sido profesor en la Universidad José María Vargas y en STA School. Desde el año 2011 fundó Arquitectura Venezuela, que inició como una cuenta de Twitter, hoy X, y luego fue creciendo hasta otras plataformas, otras redes sociales como Instagram, Facebook y ahora YouTube. Bueno, entre otros reconocimientos profesionales y docentes, reconocimiento entregado por parte del Centro de Estudiantes de Arquitectura de la Facultad de Arquitectura y Diseño Industrial de la Universidad de los Andes en 2015, también reconocimiento plasmado en el libro Caracas en 450, un homenaje a Caracas en su aniversario, editado por Banesco en 2017, reconocimiento entregado por el Centro de Estudiantes de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad del Zulia en el 2020, reconocimiento entregado por el Colegio de Arquitectos de Venezuela con motivo de la celebración del 10º aniversario de Arquitectura Venezuela en el 2021 y la Orden Carlos Guinán Sandos, entregada por el Colegio de Arquitectos en la 14ª Bienal de Arquitectura 2024. Ese es nuestro invitado a esta hora, Ricardo Castillo Gómez. Bueno, Ricardo, encantado de tenerte con nosotros acá en contacto por Promar Televisión y la 94.1 FM. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, encantado de estar con ustedes hoy esta mañana participando en esta entrevista. Bueno, Ricardo, háblanos de qué te llevó a fundar Arquitectura Venezuela, cómo lo concebiste inicialmente y cómo ha sido su desarrollo, su evolución. Bueno, realmente cuando comencé estaba todavía en la universidad, estudiando en la universidad. Y siempre me encantó la parte de dar a conocer la arquitectura venezolana y de participar en todo lo que tiene que ver con difundirla, divulgar y mostrar todo lo que hay en Venezuela, ¿no? En aquel momento estaba muy de moda el uso de Twitter, todavía no se llamaba X, y bueno, fui lanzando pequeños tips y pequeñas información en aquel momento en apenas 140 caracteres, y esta información la verdad caló bastante bien, a la gente le empezó a gustar, como que gustó bastante y poco a poco esto fue creciendo hasta pasar a Instagram, luego Facebook y ahora actualmente, bueno, ya estamos con un poco más de presencia en YouTube. Ok. Ricardo, háblanos de esa experiencia que has vivido entre Venezuela, Argentina y ahora Canadá, que indudablemente pues también ha repercutido en tu trabajo de Arquitectura Venezuela. Bueno, ha sido una experiencia bastante buena
a nivel personal, ¿okay? Me ha permitido conocer muchísimas culturas, me ha permitido quizás ampliar un poco más lo que son los conocimientos arquitectónicos de mi persona. Pero adicionalmente con Arquitectura Venezuela creo que no ha habido mayor problema. Afortunadamente hice buenos contactos en el país, y esto me ha permitido, a pesar de estar lejos, no estar distante de mi labor como arquitecto, difusor de todo lo que tiene que ver con lo que pasa en nuestro país y de la arquitectura venezolana y de todo lo que hay por divulgar aún en Venezuela. Ha sido un poco más difícil quizás porque evidentemente me gustaría estar allá y poder hacer las cosas directamente, por ejemplo los videos, tomarlos directamente yo o hacer todas estas cosas. Eso creo que ha sido quizás la parte un poco más compleja a la hora de afrontar esta labor, pero más allá de eso, creo que a pesar de que ya tengo 7 años fuera del país, lo he logrado hacer bastante bien a pesar de la distancia. Ricardo, estoy viendo que solo en Instagram ya tiene 163.000 seguidores y 8.810 publicaciones. ¿Cómo es ese trabajo de curaduría? O sea, ¿qué hace que un tema o unas imágenes capten tu interés para formar parte de lo que es, digamos, las publicaciones que haces en las cuentas? Bueno, yo creo que lo primero que hay que tener en cuenta es contar con la información completa, básicamente. No siempre esto es fácil, no siempre está a la mano la información que uno quiere divulgar, no siempre está a la mano todo la historia de un edificio, de un proyecto, de algo que no se construyó. Entonces, yo creo que lo primero que hay que tener en cuenta es eso, que tengas toda la información disponible a la mano y que sea fidedigna, por así decirlo. Esto es lo más importante. Luego de eso, tratar de buscar sitios que sean de interés, que tengan una buena arquitectura, que tengan una buena historia, y lo más importante que tratar de conectar con las personas, que a las personas les interese, que a las personas que esta arquitectura de alguna u otra forma haya marcado o signifique algo para las personas, y bueno, eso va a captar mucho más la atención de todos aquellos que nos leen a diario. La gente se siente más identificada con un edificio que de alguna u otra forma marcó alguna parte de su vida que con alguno que quizás con el que no tengan ningún vínculo. O sobre todo dar a conocer proyectos a lo mejor que fueron demolidos, proyectos que no llegaron a ser construidos, proyectos que en algún momento fueron modificados. Todas estas cosas yo creo que son importantes para que la gente capte eso y se interese y siga leyendo y lo comparta, y ese creo que ha sido parte del éxito de la cuenta. Me gustaría saber cómo es ese trabajo de investigación previo a una publicación, Ricardo, porque por ejemplo, al azar, bueno, ni tan al azar, acabo de hacer clic en la cuenta Arquitectura Venezuela, en una que me llamó la atención por razones obvias, ¿no? Y es que habla sobre la Catedral de Barquisimeto. Pero no se queda solo en el enunciado, en el título. Fíjate, por mencionar algo para nuestros televidentes y radioyentes. Dice Catedral de Barquisimeto. Tras el terremoto de 1950 ocurrido en el Tocuyo, estado Lara, la antigua Catedral de Barquisimeto quedó gravemente dañada, lo que obligó a las autoridades a construir un nuevo templo. En 1953, el Ministerio de Obras Públicas encarga el proyecto de la nueva catedral a los arquitectos Jan Berkan y Alfredo Jan Jiménez, pero por falta de recursos el diseño original tuvo que ser ligeramente modificado. En 1964, estamos hablando de 61 años, se inician los trabajos de construcción que estuvieron a cargo de la constructora Han, compañía anónima, contando con la supervisión del Ministerio de Obras Públicas. 4 años después se inaugura la nueva Catedral de Barquisimeto. Su estructura combina 4 cubiertas hiperbólicas que se unen a una torre central ubicada en el medio de la estructura. Bajo cada cubierta se encuentran los asientos de los fieles y en el centro se ubica el altar. Su techo de acrílico y acero postensado, cubierto de concreto, permite la entrada de luz natural iluminando todo el interior de la catedral. ¿Has tenido la oportunidad de visitarla? Imagínense, eso lo publicó el 3 de abril la cuenta, y les menciono esto porque claro, estamos en Barquisimeto y obviamente nos llena de mucho orgullo nuestros sitios icónicos, pero qué forma tan magistral de resumir investigación con la parte profesional de la arquitectura y digamos la atracción turística como tal. De verdad que te felicito, Ricardo. Gracias, sí, esa es la intención. O sea, la intención es que no sea simplemente los datos arquitectónicos que capaz me pueden interesar a mí o a cualquier persona del gremio, sino también agregar un poco de historia para que la gente se ponga en contexto y para que la gente entienda de dónde vienen estas edificaciones. Porque muchas veces vemos el edificio, sabemos quién es el arquitecto, sabemos en qué año se inauguró, pero ¿qué había antes? ¿Por qué se construyó ese edificio? ¿Qué motivó a la alcaldía, a la iglesia o a cualquier entidad
por así decirlo de alguna u otra forma, construir esa iglesia. Entonces mucha gente no sabe que fue a raíz de un terremoto que la anterior quedó totalmente destruida y que hubo la necesidad de prácticamente construir una nueva, ¿no? Entonces, yo creo que a la gente también le interesa conocer, porque no es solamente conocer la historia del edificio, sino también saber qué pasa en la ciudad, qué pasa en los urbanismos, cómo la ciudad ha ido evolucionando, cómo cambió, cómo las necesidades de las ciudades van cambiando a lo largo de los años, cómo lo que hoy vemos moderno capaz hace años no era tanto. O sea, es básicamente eso, contar la historia, explicarle a la gente cómo han ido evolucionando los edificios, cómo ha ido evolucionando la ciudad, qué había antes, por qué se hicieron, qué ha pasado, o en cualquier otro caso, por qué se demolieron si así lo fuese. Entonces, yo creo que eso es lo interesante de esto, esto es lo que ha captado a las personas, que también no solamente es una cuenta que no está solamente orientada para los arquitectos, sino para todas aquellas personas que de alguna u otra forma les interesa conocer y aprender sobre los diferentes edificios que conforman las ciudades de Venezuela. Otra cosa que me llama la atención de tu cuenta, Ricardo, es que también como universitario, pues estableces alianzas, supongo, estratégicas que permiten que de cuando en cuando también ofreces formaciones. Por ejemplo, aquí hay una que hiciste en conjunto con el Instituto HARC y bueno, para quienes deseen aprender SketchUp, Revit, AutoCAD u otros cursos gratis, mencionas cómo participar. Me parece interesante, sí, porque se le da una oportunidad de mejoramiento profesional para algunos y de formación inicial para otros, ¿no? Claro, totalmente. Básicamente porque hoy en día los estudiantes necesitan aprender o saber o manejar muchísimos programas, ¿no? Muchísimos software, Revit, SketchUp, AutoCAD. Entonces ya no hace unas décadas atrás con AutoCAD te bastaba. Pero hoy en día creo que necesitas muchas más y necesitas manejar muchísimos programas más y estar todo el tiempo pendiente de qué es lo nuevo y qué es lo que se está usando. Entonces también eso es parte de la cuenta, ¿no? Que es orientar a todos aquellos jóvenes que están saliendo de las escuelas o que están en las universidades y que entiendan y que sepan más o menos qué es lo que se les va a pedir una vez que salgan de las casas de estudio. Ricardo, ¿cómo es tu día a día? ¿Cómo te planificas para hacer las publicaciones y además, digamos, las actividades propias que estás desarrollando allá en Canadá? Bueno, básicamente en muchos casos las publicaciones dependen también de lo que se está publicando, lo que se está colocando en YouTube. Es un complemento entre una y otra, ¿no? Lo que pasa en Instagram con lo que pasa en el canal de YouTube. En el caso de Instagram es mucho más dinámico, puedes hacer muchas más publicaciones en un corto tiempo. Entonces, en muchos casos también depende de lo que está pasando en Venezuela o de la fecha, el día que se inauguró tal y tal edificio, se trata de publicar en ese momento. O de ir variando, dependiendo de un día se publica algo de Barquisimeto, otro día algo de Caracas, otro día algo de Puerto La Cruz, otro día algo de Maracaibo y así vamos. Así vamos. Con respecto a lo que pasa más o menos en mi día, bueno, como ya han sido tantos años, ya son 14 años manejando todo lo que tiene que ver con arquitectura Venezuela, ya gran parte de la información ya está hecha, ya gran parte de la información ya está en un archivo donde yo básicamente cada cierto tiempo, cada 2 o 3 años, saco, modifico y voy publicando edificios que evidentemente ya he publicado, pero que con el tiempo, bueno, la gente los va olvidando. Entonces, hace 2 años publiqué la Catedral de Barquisimeto, la vuelvo a publicar recientemente para refrescar, para que los nuevos seguidores y todas las personas que están siguiendo la cuenta, a lo mejor no la seguían hace 2 años, tengan la oportunidad de verlo. Ya son 14 años difundiendo la arquitectura venezolana, ¿eh? Es un montón, sí. Sí. Se dice fácil y rápido, y tú te ves bastante joven, Ricardo. ¿Qué te motivó o qué te llevó a construir este emprendimiento? Mira, cuando yo lo hice, me acuerdo claramente que en Twitter esto no era común. O sea, no era algo común que tuvieras siquiera cuentas que te permitieran conocer o aprender de la arquitectura venezolana. Y ya para ese entonces sí había cuentas o había Twitters que se encargaban de difundir arquitectura de otros países o a nivel internacional. Entonces me pareció propicio hacer eso con nuestro país. Me parece que es necesario en estos tiempos, me parece que es importante que los jóvenes conozcan un poco de lo que se ha venido haciendo en el pasado y sobre todo darle un uso útil a las redes sociales, ¿ok? Que poder darle valor, poder difundir cosas que la gente pueda aprender, que la gente pueda conocer, que no sea necesariamente para
distracción, sino que tú también puedas agarrar y quedarte con algo de valor de lo que estás viendo día a día. Entonces, bueno, como te dije hace unos minutos, comencé con pequeños tips de arquitectura, que era lo que permitía en ese momento Twitter, y con el tiempo fui pasando a las otras redes sociales que me permitieron expandirme un poco más y ser un poco más, tener más facilidades para explicar, por así decirlo, la historia o el contenido de un edificio. Entonces, claro, al pasar a Instagram, que ya en aquel momento era una red social con imágenes que te permitía eso, que Twitter en un inicio no lo permitía, entonces el salto fue mucho más fácil. Y luego YouTube, bueno, YouTube es mucho mejor a la hora de poder explicar y contar la historia de un edificio, porque tienes N cantidad de minutos disponibles para tú mostrar planos, project renders, entrevistar a los arquitectos, a los ingenieros. Entonces es todavía mucho más complejo porque puedes contar la historia completa de una forma muy gráfica, que es algo que a la gente le encanta y que a la gente le gusta. Entonces ha sido más fácil por esa parte. Bueno, Ricardo, acá tenemos en Barquisimeto un núcleo de la Universidad Central de Venezuela de Arquitectura. ¿Cuál sería tu mensaje para los talentos en formación? Mira, hoy en día yo creo que lo más importante es estar al día con todo lo que está pasando, ¿no? Para los chamos que están hoy en día en las universidades, bueno, prepararse, tener en cuenta antes de salir qué es lo que están pidiendo las empresas, qué es lo que están buscando, que hoy en día son bastante exigentes para los que están recién saliendo de las universidades. Además de eso, estudiar bastante lo que tiene que ver con la historia de nuestro país, conocerla, comprenderla, cómo es la arquitectura del trópico, cómo actúa la arquitectura en nuestro país con su clima tropical y con eso que es bastante específico, ¿no? Y sobre todo, saber que las cosas cambian, que en algún momento Venezuela va a estar mucho mejor y que hay que estar preparados para ese momento, conocer todo lo que tenemos y todo lo que ofrece nuestro país y tratar de divulgar y que la gente lo conozca y pueda apreciar todo el patrimonio que hay en Venezuela. Ricardo, gracias por atendernos a esta hora de la mañana. ¿Qué hora es actualmente allá donde tú estás? ¿En qué parte de Canadá estás específicamente? Yo estoy ahorita en Toronto, es la misma hora de Venezuela, son las 7:30 de la mañana. Ah, ok, no te hicimos madrugar tanto entonces. Gracias por estar con nosotros, Ricardo. No, gracias a ustedes por la entrevista y de verdad siempre a la orden, siempre dispuesto a colaborar con cualquier cosa que necesiten. Muchísimas gracias de verdad. Tenemos allí al arquitecto Ricardo Castillo Gómez, el creador, fundador de Arquitectura Venezuela. Les invitamos a que sigan esta cuenta en Instagram, en YouTube, en Facebook, porque de verdad van a obtener mucha cultura general, incluso para los que no somos arquitectos, como él mismo lo dice, no es exclusivamente para arquitectos la cuenta, aunque sí destaca, obviamente, esta rama profesional y nos hace ver, además, también muchos sitios específicos, monumentos o sitios históricos o edificaciones con otra característica, otro cariz, sobre todo para quienes simplemente, bueno, en principio pasamos y vemos la cosa, pero no nos imaginamos todo ese diseño, toda esa creatividad, todo ese profesionalismo que hay presente en cada una de estas edificaciones. Así que por eso le damos las gracias a Ricardo. Momento de hacer una pausa, nos vamos al corte, regresaremos con mucho más.